La ley de Pascal y la prensa hidráulica. Bueno, primero tienen que ver el video que les dejé en la plataforma que habla de la prensa hidráulica. Bueno, ¿qué dice la ley de Pascal? Que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Entonces, si nosotros tenemos un dispositivo como el que se utiliza para fabricar la prensa hidráulica, o por ejemplo el gato hidráulico o los frenos hidráulicos, que consisten en dos recipientes que se hallan conectados y que presentan en su interior un fluido que está encerrado gracias a dos émbolos móviles. Estos serían los émbolos. Entonces, según Pascal, la presión ejercida sobre el fluido encerrado se va a transmitir sin disminución a las paredes del recipiente y por lo tanto también al otro émbolo. Debido a esto, cuando yo ejerzo una presión, por ejemplo, con el peso de este vehículo, a través del peso que posee este vehículo que se distribuye en el área del pistón, ahí se está ejerciendo una presión que se va a transmitir hasta el otro émbolo y que debido a que el área es menor, yo con una fuerza menor voy a poder lograr la misma presión, igualarla y hasta superarla. Si yo ejerzo una presión mayor en este émbolo, lo que voy a lograr es desplazar el fluido y por lo tanto el émbolo y así elevar en este caso el vehículo. La fórmula que se utiliza para calcular, por ejemplo, las fuerzas aplicadas o las áreas es la fórmula que se muestra en la parte inferior que les estoy marcando y dependiendo de lo que les pida, si les pido el área del émbolo menor, si les pido el peso máximo que podría elevar según la fuerza que yo hago en el émbolo menor, bueno, despejaría. La cuestión acá, lo positivo de este artefacto, es que yo ejerciendo pequeñas fuerzas y convirtiéndose esta en una presión gracias a que la estoy aplicando en un área que va a ser móvil, se va a transmitir a través de todo el fluido. Y una cosa que deben recordar es que los fluidos transmiten presiones. Nosotros acá no hablamos de transmitir fuerzas, sino de transmitir presiones. Y adelantándome a lo que vamos a ver después más adelante, es que cuando haya una diferencia de presión, como estamos en hidrostática, el fluido va a tratar de igualar esas diferencias de presión fluyendo, por ejemplo, que es lo que han visto en otros videos que les subí en YouTube, en el que se observan que cuando hay diferencia de alturas entre, por ejemplo, vasos comunicantes, el fluido circula o fluye hasta igualar esas alturas y que las presiones se igualen. El barómetro de mercurio es un instrumento que permite medir la presión atmosférica. Recordemos que la atmósfera es una capa gaseosa en la que estamos inmersos y por lo tanto es un fluido que ejerce presión sobre la superficie y sobre nosotros. Medir la presión atmosférica sirve para pronosticar los cambios climáticos. En general, cuando hay una baja de presión, se pronostica que habrá tormentas. ¿En qué consistió el experimento que llevó a cabo Torricelli? Bueno, llenó un tubo de 1 metro de largo con mercurio y en otro recipiente que también tenía mercurio y una superficie libre en contacto con la atmósfera, lo invierte y observa que al invertirlo el tubo no se vacía completamente, sino que alcanza una altura aproximadamente de 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros o 0,76 metros. La explicación a esto, nosotros lo vamos a explicar con el primer principio de la hidrostática, que decía que la presión en el mismo nivel de un fluido era la misma. Entonces vamos a hacer el balance de presión en un punto que se halla en la superficie del mercurio que esté en contacto con la atmósfera y la presión que existe en un punto a la misma altura, pero dentro del tubo. Como acá las presiones deberían ser iguales, eso vamos a hacer, lo vamos a igualar y vamos a decir entonces que la presión atmosférica es igual
a la presión que soporta la superficie del mercurio dentro del tubo, que como se hace vacío en este caso es igual a 0, más la presión que ejerce la columna de mercurio, que sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna, que corresponde aproximadamente a los 760 milímetros de mercurio. Cuando nosotros hacemos ese cálculo vamos a obtener el valor de la presión atmosférica. ¿Qué pasa con el servicio meteorológico? En general, a veces la da en pascal al valor de la presión atmosférica, pero muchas veces la da en milímetros de mercurio. Entonces dice 760 milímetros de mercurio, 740 milímetros de mercurio, porque está haciendo referencia a la utilización de este manómetro, que ya en realidad, por la toxicidad que presenta el mercurio, ha dejado de usarse en muchos países. Bueno, acá lo que les comentaba de la presión atmosférica, está representada la atmósfera con una capa gaseosa y está representado gráficamente un manómetro. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce la capa gaseosa de la atmósfera terrestre. Si nosotros ponemos el manómetro a nivel del mar, la altura que va a adquirir el mercurio es de 760 milímetros. Pero si subimos a una montaña, la presión va a ser menor y entonces vamos a ver que la columna baja. Esto se debe a que estamos a menor profundidad si analizamos a la atmósfera como un fluido. Si subimos más aún, ven, hay una disminución mayor de esa presión atmosférica. Vamos a ver el principio de Arquímedes. Ustedes ya vieron dos videos, uno que lo explica y otro que muestra un experimento sencillo cualitativo. Bien, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, es decir, el fluido, va a ejercer una fuerza hacia arriba, denominada empuje sobre el cuerpo, que es igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. Esa fuerza entonces se llama empuje o fuerza de flotación. Es una fuerza ascendente que actúa sobre el cuerpo sumergido, ya lo dije. Su valor es el peso del fluido desalojado. La línea de acción de la fuerza de flotación pasa por el centro de gravedad del fluido desplazado, no necesariamente coincide con el centro de gravedad del cuerpo. Se la puede calcular al empuje como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Entonces, este empuje va a depender del volumen que sea desplazado por el cuerpo y va a depender de la densidad del fluido, además de la gravedad. Debido a estas variaciones o a estas variables de las que depende, vamos a tener un empuje mayor o menor y por lo tanto se va a observar que el cuerpo va a flotar, se va a hundir, se va a flotar en la superficie, por ejemplo, como lo que muestra la figura. Y algo importante acá, que el punto de aplicación del empuje no necesariamente coincide con el centro de gravedad. En esta imagen se está mostrando que va a pasar por el centro de gravedad del fluido desplazado y en sí no coincide con el punto de aplicación o el centro de gravedad del cuerpo en sí. Lo que les comentaba, que si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido, el cuerpo se hunde. Si la densidad es igual a la del cuerpo que la del fluido, el cuerpo flota. Y si la densidad del fluido es mayor que la del cuerpo, el cuerpo flota en la superficie, sumergiendo solo una parte de dicho cuerpo. ¿Qué aplicaciones tiene el principio de Arquímedes? Bueno, lo que son dirigibles, globos aerostáticos. En el caso del dirigible, se lo llenaba de un gas que tuviera una densidad menor que la del agua, entonces así lográbamos la flotación. En el caso del globo aerostático, lo que se hace es calentar el aire que tiene dentro, entonces la densidad del aire caliente es menor que la del aire frío y por eso flota. En el caso de los barcos o de los submarinos, están diseñados para que, fíjense lo que dice, el peso debido a la cantidad de agua que desaloja en la parte sumergida se iguale con el empuje. Bueno, este habla de los globos aerostáticos, esos pinten. Y en el caso de los submarinos, ellos tienen la posibilidad de sumergirse y de flotar, llenando y vaciando unas cámaras que tienen,
que están basados su diseño en las vejigas natatorias de los peces. Una aplicación en medio ambiente de lo que es flotación y sedimentación y el principio de Arquímedes es la utilización de gas, por ejemplo, en un sistema DAF para separar por flotación material que yo quiera eliminar. Puede ser en un tratamiento de efluente, también se lo aplica para otros procesos industriales, pero bueno, relacionándolo con el medio ambiente. En este caso también se inyectan burbujas de aire. Esas burbujas son de menor densidad que el fluido, entonces tienden a ascender y llevarse, porque en ese ascender barren el material que está flotando y así lo puedo separar por la parte superior. Y el material que sea de una densidad mayor que la del fluido va a caer y también se la va a separar por la parte inferior.